Familias y amigos de mi canal de YouTube Revelando Su Gloria, que te habla Dani Pereira del Ministerio Internacional Revelando Su Gloria, y muchas gracias por conectarte con nosotros. Espero que nuestro contenido es de bendición, de inspiración para tu vida. También que le voy a pedir que te suscribas a mi canal si todavía no eres parte de nuestra familia, para que puedas estar recibiendo nuestro contenido y puedas ser inspirado por la palabra. El tema Visión 2020. ¿Qué es tan importante como hijo de Dios que tengamos Visión 2020? Porque ese es el corazón del Padre para cada uno de nosotros, que podamos tener una Visión 2020. Cuando hablo acerca de Visión 2020, lo espiritual, estamos hablando acerca de ver lo que Dios ve. Es tener la expectativa de lo que Dios tiene en lo eterno. En Juan 3, Jesús está hablando con un fariseo, un gran líder, maestro de la palabra de Dios, Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. También en Colosenses, el apóstol Pablo está animando a los creyentes diciéndole: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y continúa diciendo: y poner la mirada en las cosas de arriba. También Pablo comparte también en Corintios, animando a los corintios, diciéndole acerca de que no miremos las cosas que se ven, lo visible, lo natural, porque es temporal, sino que miremos las cosas que no se ven, que son eternas, que son invisibles. Entonces, la vida en el reino, nuestra jornada en el reino, tenemos que desarrollar Visión 2020. Ver, así como en lo natural, una persona que tiene Visión 2020 es una persona que ve claramente desde lejos y aún de cerca. Pero las personas que no tienen Visión 2020 tienen Visión 2040 o 20-200. Son personas que están ciegas o son personas que no ven las cosas claras. Ahora, hay una historia en el Evangelio donde Jesucristo le es traído a Jesús, un hombre ciego. No sabemos que el hombre era ciego de nacimiento o había perdido su visión física, pero se lo traen a Jesús, a este hombre, un grupo de personas. No sabemos si eran 2 o 3 o 4 personas, si eran amigos o no eran amigos. Lo que sí sabemos que fueron traídos a Jesús. Pero lo interesante es que Jesús, eso se encuentra en Marcos capítulo 8, Jesucristo toma la mano de este hombre y lo saca fuera de la aldea, antes de ser la sanidad física de su ojo. Lo saca de la aldea, comienza el proceso, lo escupe, le hace una pregunta si el hombre ve, y el hombre dice estas palabras, dice: sí veo, pero no veo claramente, estoy viendo hombres como árboles que están andando. Y Jesús por segunda vez le pone las manos al hombre y dice que lo hizo ver claramente desde lejos. Otra versión dice: y restauró su visión y el hombre veía claramente. Entonces, este es el proceso del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Cuando entramos al reino, nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo tenemos la vida de Cristo impartida a nosotros por el Espíritu Santo y comenzamos a ver el reino, a ver la plenitud del reino. El reino es Cristo, Cristo es el Rey y Él es el reino, Él es la plenitud del reino, Él es la gloria del reino. Jesucristo es la autoridad del reino, Jesucristo es las bendiciones del reino, Jesucristo es la libertad del reino. O sea, todo lo que tú y yo necesitamos se encuentra ya en el reino de Dios, que es Cristo mismo, su plenitud. Cristo Jesús es la plenitud del Padre. Entonces, y la iglesia es la plenitud que refleja la plenitud de Cristo. Así, pero en este proceso, en el reino invisible que no vemos, tenemos que desarrollar Visión 2020. Y esto es una obra linda del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, así mismo como este hombre, Jesús mismo lo sacó fuera de la aldea y comenzó a abrirle los ojos. El milagro de sanidad física revelaba algo espiritual para los discípulos y para nosotros hoy en día, que así como Jesús sacó a este hombre fuera de la aldea, así mismo el Espíritu nos está sacando de lugares de mentalidad de aldea. En una aldea es limitada, visión limitada, ciego espiritual, donde no vemos las cosas claras.
Y Jesús le hace una pregunta clara a este hombre. Y creo que constantemente el Espíritu nos está haciendo esa pregunta a nosotros en nuestra relación con Cristo, mientras vamos avanzando en el reino de Dios. Y le hace una pregunta, dice, ¿qué ves? Y yo quiero hacerte una pregunta a ti en este momento, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué ves? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves el reino de Dios? ¿Cómo ves el propósito eterno? ¿Cómo ves los planes de Dios para ¿Cómo tú ves la voluntad de Dios para tu vida? Son muchas preguntas que podemos hacer. ¿Cómo te ve a ti mismo? Y yo creo con todo mi corazón que como usted ve a Dios, va a determinar cómo se ve a sí mismo. Y como se ve a sí mismo, va a determinar cómo ve a otros. Así que la primera pregunta que tengo para ti es esto. ¿Ves a un Dios lejano o un Padre cercano? O sea, hay personas que todavía, así como este hombre que tenía al comienzo, no veía nada primero y segundo, no veía claramente. Y hay personas que no ven nada. Así que cuando le hacemos esta pregunta, ¿cómo ves a Dios lejos? Muchos de ellos creen en la existencia de Dios, pero creen que Dios está lejos. Creen que muchas de las cosas que ellos están viviendo, atravesando difícil, Dios es el causante de eso. Otros que están en el reino, que son hijos de Dios ya, comenzaron esta jornada con Cristo Jesús, comenzaron a ver, pero todavía no ven claramente. Y ven a Dios todavía lejos, porque tienen un sistema de creencias, fortalezas, tienen velos espirituales que no pueden ver claramente. Entonces ves, la pregunta primero que quiero que tú contestes en tu corazón mientras medites en la palabra y contempla este mensaje es: ¿ves a un Dios lejos o ves un Padre cerca? Lo único que creo que tú entiendes es que Dios es nuestro Padre. A tú nacer de nuevo, ahora Dios se convierte en tu Padre celestial, no solamente tu Dios creador de tu vida, que te formó en el vientre de tu madre, sino que se convierte tu Padre y tú te conviertes su hijo amado, su hijo amado. Y Él está cerca porque Él ahora vive en ti a través del Espíritu Santo. Entonces, el Padre Celestial está cerca de ti. Tú estás cerca de Él. Las Escrituras nos revelan a través de las cartas de los apóstoles, es que somos uno con el Señor. Es que somos templo del Espíritu Santo. Es que somos la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos da a entender que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos revela y nos muestra que el Padre está cerca, que el Padre está con nosotros, que está sobre nosotros, que vive en nosotros, y que dice también la Escritura que estamos en Cristo y Cristo está en el Padre. Así que tú estás en Él. Él está en ti. Esto nos lleva a contestar la pregunta de que el Padre está cerca de mí. No está lejos, no es un Dios lejos, sino un Padre cercano. Y cuando comienzas a ver a un Padre cercano en tu vida, que no te deja ni te desampara, que es fiel, que provee, que pelea por tus batallas, que te sostiene, que te cuida, entonces comenzamos a vernos nosotros mismos totalmente diferentes. Porque si Dios está cerca, significa que ahora yo puedo ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Los desafíos que yo puedo estar enfrentando los puedo ver junto con un Padre cercano a mi lado, ayudándome en los procesos. La segunda pregunta que quiero que me conteste es esta: ¿ves a un Dios que condena o ve un Padre que justifica? O sea, hay gente que todavía viven en esta conciencia de culpabilidad y de condenación constantemente. Constantemente están luchando con condenación y culpabilidad. Y sabía que el que nos acusa es el diablo, el que nos condena es el diablo. La Biblia dice en Juan 3 también, 17, que Dios no envió, el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de ellos. Y la Biblia dice que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5. Así que vemos a un Padre justificador, que nos justifica. ¿Qué significa la palabra justicia o justificación? Donde Dios el Padre te declara inocente, nos declara inocentes. Si nosotros éramos pecadores, si nosotros habíamos rompido la ley, si nosotros éramos rebeldes, estábamos muertos en nuestro delito pecado, estábamos lejos de Dios, perdidos.
Pero cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario, ahora el Padre te justifica. Y al justificarte, Él te ve eternamente justo, justificado, justicia de Dios, donde tienes una posición restaurada, correcta con el Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y que Él ahora trata contigo, trata con nosotros desde una posición de que tú eres inocente. Aleluya, esto es el Evangelio de Cristo. Entonces veo al Padre cercano porque el Padre me ha justificado a través del sacrificio maravilloso de su Hijo amado Jesucristo. Así que medita en este pensamiento de sabiduría porque el Padre quiere que tenga visión. Vente.